Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Curiosos Innatos, un lugar donde hacemos muchas preguntas y tenemos algunas respuestas. tratamos de pasarla bien y a veces conocer o aprender de algunas cosas, ¿cierto? Sí, se aprende mucho aquí en este... La semana pasada nosotros estábamos hablando, o terminamos hablando un poco de política, ¿no? De la política actual colombiana. Y pues en estos siguientes 3 capítulos vamos a hablar justamente de los candidatos con más, digamos que, posibilidad de llegar a la presidencia. Queremos anotar que nosotros no somos ningunos expertos, o sea, no somos politólogos, no tenemos ninguna, digamos que cartón en derecho, no sabemos casi que de nada al respecto, pero que simplemente somos unos colombianos que nos interesa saber de política, de ver básicamente cómo funciona, y lo más importante es que podamos tener un debate con tranquilidad, con calma, frente a diferentes posturas políticas, porque pues desafortunadamente en la tradición colombiana siempre es muy visceral, ¿no? Entonces la idea es hablar un poquito de cada uno, explicar cuáles son las posibilidades, debatir en qué estamos de acuerdo y en qué no, pero pues finalmente aquí no estamos promoviendo ninguna campaña, sino que simplemente estamos hablando de lo que va a pasar. Sí. Y tal vez míralo como desde el plan de gobierno que tiene cada uno. Sí. Exacto. ¿Cierto? Que son como las propuestas expuestas. Sin ser viscerales, como históricamente nos siguen acostumbrados. A mí me causa mucha curiosidad eso, ¿no? Que si uno se pone como a pensar históricamente desde que somos república independiente, como que desde el inicio siempre hemos sido prácticamente dos bandos, o como que siempre hemos estado polarizados. Siempre. Y bueno, digamos, si uno se va a ver la historia política de Colombia, pues como que en ciertos momentos de la historia casi siempre hemos estado polarizados, o sea, como que hace parte de nuestra genética, idiosincrasia, no sé. Sí. Pero también tal vez es porque heredamos. Nuestra cultura. Y porque heredamos todo eso con España. Sí, por supuesto. Sí. ¿Será que en España, en su momento, cuando era reinado... Bueno, ¿hay qué? Sí, no sé, pero no, yo tengo entendido que los sistemas así republicanos están muy basados en el common law, que es el británico. Uh-huh. Entonces eso se hereda, porque yo creo pues España todavía tiene monarquía, ¿no? Pues yo sé que ellos tienen un sistema bicámara y todo. ¿Es bicámara o solamente...? Sí, pero es que la monarquía española no toma decisiones políticas contundentes. Sigue siendo... actualmente es más decorativa, digamos. Sí, es exacto. Más representativa. Es más en términos sociales, culturales, artísticos. En cambio, pues la británica sí sabemos que todavía... Claro. La británica sí toma decisiones. Claro, o sea, sí. Bueno, pero entonces, en ese caso, pues digamos, históricamente como que... llevamos esa como eso en la cultura política colombiana, de que siempre pues tenemos que estar de un lado o del otro, y están los equivocados y están los que tienen la razón, ¿no? Sí, claro. Igual finalmente eso... Y eso es lo que siempre nos divide, lo que siempre genera, digamos, esa polaridad y tanta controversia. Esa polaridad inclusive desencadenó la violencia bipartidista por décadas, que es una gran grieta en la historia del país, no solamente en la política, sino en la social. O sea, pregúntenle a sus abuelos, a sus bisabuelos, cómo fue esa época, cómo mucha gente, por ser simplemente godo o ser simplemente liberal, era una sentencia de muerte en muchas partes. Claro. Entonces, esa es una cuestión de que siempre estamos como en contra del otro, por más que pensemos distinto, y eso no tiene por qué ser así. O sea, como que en ningún momento de la historia hemos podido llegar a un punto medio. Un punto medio donde digamos como, bueno, a pesar de que tengamos diferencias, ¿por qué no buscamos la manera de, pues, buscar como un equilibrio? O sea, como que nunca ha habido un equilibrio en Colombia en ese aspecto, ¿no? No, siempre, exacto, es como que entonces un bando se siente más superior que el otro, moralmente, digamos que económicamente, políticamente. Entonces siempre como que se miran como con desprecio, y como que soy más bruto que soy muy bruto, o más bruto que yo, como que venga, peleemos. Como que, o sea, ¿qué necesidad? Usted no sabe de lo que está hablando. La vez pasada que estaba hablando con unos amigos, justamente como de, pues haciendo como un análisis así de la situación actual con respecto a las elecciones y eso. Y yo llegaba a la conclusión, ¿no? Digamos, es mi humilde opinión, obviamente, experta en política, como dijo aquí Sara, es que al parecer es como una competencia de quién es el que deja un legado, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo,
si llega un gobierno X, de la corriente política que sea, y quiere hacer unos cambios que de alguna manera generen cierto beneficio, puede ser para unos poquitos o para todos, lo que sea, como que el bando contrario va a hacer hasta lo imposible para que no haga eso, porque pues él quedaría, digamos, como con el legado de que hizo un cambio profundo en el país, etcétera, y pues se va a llevar el crédito. Claro. Entonces como que, Exactamente. y el hecho de que se lleve el crédito también permite que el que esté, digamos, o que no esté gobernando, le quede más difícil en una futura elección gobernar. Claro. Es Que cuando- es lo que, por ejemplo, yo analicé pues, de que tuviéramos un gobierno, digamos, por primera vez declarado 100% izquierda, que pues es el presidente actual, y yo decía, o sea, si este tipo lo llega a hacer bien, o sea, le llegan a salir las cosas bien como las tiene planificada, lo más probable es que catapulte a El la siguiente. izquierda Claro. para que pues Sí, siga, bueno. digamos, esa hegemonía de la izquierda por mucho tiempo, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Bolivia, que Bolivia estuvo más como 20 años, Lo que pasó en Argentina. lo que pasó en Argentina, En Venezuela. exacto. En Venezuela. Es que es muy O también complicado. puede pasar lo Cuba. contrario, Claro. que les vaya tan mal que vuelva y monte A la derecha. Es que finalmente también es un juego de ego y de poder, Sí, ¿no? O exacto. sea, el que Es que llega es eso. ya simplemente Se quiere atornillar. se quiere atornillar, exacto, como quedar como que es que yo soy el que realmente hizo que este país cambiara, que este país se desarrollara, que evolucionara, y es muy difícil. Alguna vez hace unos, no sé, unos 10 años yo trabajé en un colegio en un municipio, siendo residente de construcción. Entonces el colegio se construyó en el final de un gobierno y en la entrada del otro. Entonces, por ejemplo, la alcaldía que dio ¿Y los quiénes eran? recursos... ¿Quiénes salía? ¿Iván? No, eso es hace mucho... ¿Mucho tiempo? Sí, hace mucho tiempo y fue en un colegio, eso fue en un municipio. ¿Quién en Antioquia. salía? ¿Pumarejo? No fue tanto. tanto tiempo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa? O sea, es una anécdota pequeñita como para básicamente Sí. aplacar lo que... Eso es que justamente colocan el gobierno que dio la plata, el alcalde que dio la plata, coloca una placa en el colegio, todavía estando en obra gris y todavía no terminando nada. Era el primer piso y eran 4 pisos de Una colegio. placa que dice, yo inicié. Que fue el que hizo el colegio. Entonces, obviamente pasa, pues, cambia el gobierno, el alcalde 1 con el alcalde 2 eran así enemigos acérrimos. Finalmente, el alcalde 2 no quiso terminar de soltar los recursos. Cuando fue al colegio, hizo una revisión de cómo iba la obra y vio la placa del alcalde anterior. Y añadió un ítem de obra, cubrir placa. Prácticamente, En los- Pañetar y básicamente, acabado. buscar. Básicamente antes de la visita de ese alcalde todo era muy tranquilo, o sea, de verdad que era muy tranquilo como la liquidación de la plata para poder hacerlo. Después de la visita del alcalde simplemente no había presupuesto y el colegio quedó haciendo 3 pisos y faltó el cuarto. Ah, sí. Entonces uno dice como que Como buena obra quedó con las columnas y los... no, los- no, Y no, los pelos que los le pelos, llaman. sí, los hierros Varillas ahí. no tan así, pero eso fue una cosa muy compleja. Uno dice, pero o sea, pues pongan toda otra placa, que hayan 2 placas, pues ¿qué más se va a hacer? Pero simplemente por un tema Pongan 2 así placas. funciona. Sí, pero es que la así política de este funciona. país, o sea, o en No, pero es que Latinoamérica. también siempre es que se como- lleva el crédito. Claro, pero es que hay cosas que quizás, como no sé, como recurso mnemotécnico, uno pega una cosa con la otra. Entonces, por ejemplo, uno dice en Bogotá el Transmilenio de Peñalosa. Así lleve en ejecución 20 años. Y también va a ser el metro de Peñalosa. Claro. Queda, Pues queda porque pegado. Sí, porque fue el que adjudicó la obra. sí, O uno sea, siempre, fue el fíjate que uno fue el dice fue el que firmó. la apertura económica de Gaviria. Es como van, son casi un meme. No, es verdad. En Medellín, por ejemplo, el desarrollo de Medellín se la deben completamente a Fajardo cuando Fajardo sí colocó una semilla. Pues, Por eso, pero el punto, al punto Hay al que mucho vamos más. es que... Entonces, por ejemplo, en el caso o sea, de la persona que vamos a hablar hoy, que es Paloma, Exacto. fíjate para arrancar. Entonces uno siempre dice es el Centro Democrático de Uribe. Uribe, Y sí, ella por queda ahí como seguidora de Tachada. ese legado. Sí, claro. por Sí, supuesto. tachada o chuleada, como la Exacto, quieras ver. Uribe en muchas entrevistas siempre dice, no, Palomita va a hacer esto, Paloma va a hacer, va a hacer, va a hacer. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la verdadera convicción de Paloma? Yo no la tengo clara, porque finalmente siento que es Uribe hablando atrás de ella, con todo respeto. Por eso, ¿pero qué quiere Paloma? Pero ¿Ese es es que lo- continuar el legado de Uribe? Pero es que lo mismo pueden decir, por ejemplo, de Iván Cepeda. No es lo mismo.
Sí, No. sí, porque No. obviamente... La otra No. semana hablamos de Iván. Bueno, No, sí. no es lo mismo, yo te puedo Esta explicar semana por hablemos qué. de Bueno, sí, Paloma. ya sabemos quién va a defender aquí a Iván Cepeda. Entonces, No a ver, lo voy a ¿cómo? defender, voy a hablar acerca de su plan de Sí, sí, gobierno. sí. Ah, Bueno, no, mentira. pero entonces, ¿cómo sería? Entonces, Paloma, ¿qué? Hablando de los legados y eso que estábamos hablando, en esa polaridad donde se ubica ella. Es que obviamente ahorita Paloma Valencia se está vendiendo como de centro. Que yo sí creería que sí. Yo en eso estoy de acuerdo. A ver, lo que pasa es que obviamente ella tiene que venderse como de centro porque sabemos que hay un candidato Que sí se que puede sí se acabar. declara derecha pura y dura, neoliberal y Claro. apertura de mercados, bueno, todo eso que es Abelardo. Abelardo Esprilla, que también vamos a hablar de él, que son Claro. los tres candidatos. Entonces, ella obviamente para sumar, digamos, también fuerza política, pues se fue hacia los de centro, que en este caso, pues representados por el que en este momento es el Vicepresidente. candidato a vicepresidente, que es Juan Daniel Oviedo. Pero si son de centro derecha. Pues digamos que No, démosle sí. el beneficio de la duda y eso es centro derecha. No, No, es centro. sí, independientemente de que Claro, sean, bueno, pero sí. ellos Entonces, se sí. tienen que vender como de centro, Claro, les toca. porque es que si se van hacia la derecha comienzan a competir con Claro, Abelardo de la Espriella, claro. y entonces obviamente no es una buena estrategia para poder ganarle a Iván Cepeda, No, que pero- es el que está punteando en las encuestas. Pero tengo entendido que algunas de las personas, no sé en qué calidad, pero que están apoyando a Paloma, son muchos santistas, o como se llama. Sí, Y, Es y Santos, yo pensaría que, bueno, no sé, ustedes me corrigen, pero por ejemplo, Santos llegó al poder Por Uribe. jalonado por Uribe, Of Sí. course. ¿cierto? Luego Pero él le después, volteó la entre cara. comillas, sí, lo traiciona, bueno, como se le quiera ver, y él hace su gobierno mucho más de centro, inclusive más hacia la izquierda, ¿no? Sí. sí, Exacto. Sí, pues de Entonces- hecho él fue el que firmó el acuerdo de paz Exacto. con las guerrillas. Entonces o a sea, Paloma, sí. la No, yo pregunta voté sería, por ¿a Santos. Paloma le puede pasar, o sea, perdón, a Uribe le puede pasar lo mismo con Paloma? No. No. ¿No? no. ¿Paloma sí es más fiel a las Sí. huestes? Es Por que supuesto. depende, lo que pasa Es es que- que ahí es donde el ego comienza A jugar. a jugar. ¿Ella en qué partido cuando fue senadora? Sí. o ella ¿por hasta qué donde yo sé, ella partido? siempre ha sido del centro Y democrático. creo que empezó con el Ah. partido de la U cuando era de Uribe, inclusive. A ver, yo por lo menos considero que es pues, dando como respuesta en base a mi opinión, con base a mi opinión, perdón. Paloma es una fiel seguidora de Uribe, donde tiene, si bien su familia, un tema político importante en el país, no es comparable a la trayectoria política de los Santos, por ejemplo. Claro. Entonces, Juan Manuel Santos se vio apoyado en Uribe, pero finalmente él tenía su propia maquinaria para hacer las cosas solo. Él, no sé si... Pero la maquinaria de Santos era oligarquía bogotana Sí, de la buena. y, Sí. y la más tradicional. Claro, Pero el tenía, tiempo, bueno, tenía un respaldo que no era necesariamente Álvaro Uribe. no sé. Con Paloma Valencia siento que no hay un respaldo tan, no es que no lo haya, pero no tan fuerte como lo tuvo Santos en su momento. Ya. Y ella me parece que es una seguidora mucho más fiel, que realmente sigue sus convicciones y considera a Uribe como si fuera su maestro, su sensei. Entonces, en cambio Santos se veían como iguales, ¿no? Sí. Entonces era distinto. Yo Ya. considero que Paloma va a ser una versión 2.0 de lo que fue el gobierno de Iván Duque. Con un poquito más de ya. convicción, me parece a mí, porque ya tiene una postura más fuerte, tiene un carácter mucho más marcado. Pero pues que finalmente es lo que Uribe vaya a plantear, lo que también pasó con Zuluaga en su momento. Yo considero Pero digamos que esa es la viéndolo, postura. viéndolo así en Pues, esa, lo sí, que una puedo lectura ver. política así, como estamos hablando ahora, como de legados y eso. Uribe estuvo 8 años, Sí, después estuvo 8, Santos. 6. 6. Creo ¿Seis? que fueron 4 y 2 porque habían quitado la figura de la reelección. Ya. Entonces lo que dejaron fue que creo que estuviera por 2 años más, algo así. Bueno, pero después siguen 4 de Duque. Ujú. Y en caso, como estamos haciendo el supuesto de que qué pasa si gana Paloma, si miramos en cantidad de tiempo al frente del poder, pues el uribismo sería pues largo, muchos años. Sí, es Entonces la muy pregunta es, ¿el hegemónico. país, podríamos decir que en términos generales, ha seguido esa línea uribista durante pues, Desde- 20 años? Desde el 2000, sí, Más. por supuesto. Menos, O obviamente sea, menos Petro. y uno lo entiende, o sea, digamos que por más, digamos que me guste o no la política de Uribe, entender que la herida colombiana que teníamos en el siglo XX a finales tan fuerte y que pues Uribe llegó a, como sea, cerrar esas brechas. Obviamente uno entiende por qué la gente se abandera tanto de la figura política de Álvaro Uribe, o sea, uno lo entiende. Pero ya que después eso sea la bandera por 26 años aún, cuando hay cosas que si bien son
iguales, otras son muy distintas y que sabemos que finalmente hay cosas que no se solucionaron. Me da curiosidad, es como todavía sigue tan vigente eso. Es como, por ejemplo, también inclusive es como reciclar muchos discursos de Pastrana, de Gaviria con los liberales, de todo lo que había en el siglo pasado. Entonces para mí es una cuestión muy, muy curiosa. Paloma decía que como una de sus banderas dice como que no dejemos que Colombia vuelva al pasado, bueno, porque pues es verdad que la parte de la violencia actual en el país está muy desbordada, pero pues su política es muy tradicional, ¿no? O sea, yo siento hablando a Paloma como hace en los 90, en la política ochentera de Colombia. Entonces a mí me da mucha curiosidad. Sí, lo que pasa es que está un poco camuflada porque obviamente ellos saben que no lo pueden decir así como tan abiertamente, lo de la bandera de Álvaro Uribe, que fue la seguridad democrática, ¿no? Sí. Que pues es en cierta medida parte de la política que va a implementar Abelardo de las Piedras si llega al poder, ¿no? Pero por ejemplo, Que, pues, en Paloma, en términos de seguridad, ¿qué plantea? Ella... ¿Habla algo de las 4 R's o algo así? Sí, algo así, Sí. sí. O sea, digamos que ella en cierta medida no es tan drástica como que así vamos a militarizar, ¿sí? Todo. O sea, como que ella está sí, ahí sí, Es digamos, como ella está en el centro. centro, ¿sí? Porque no es extremista, pero siento yo que tampoco se cierra la posibilidad de negociar siempre y cuando pues se haga, o sea, que no burlen, digamos, esas negociaciones, Sí, que sea un que en cierta con medida respaldo. es lo que le ha pasado al gobierno actual, ¿sí? Como que Sí, él al gobierno dice, también de Santos. vengan, negociemos, entreguen las armas, desmovilícense, lo que sea, y muchos se han aprovechado de eso, ¿no? Como que sí, se sientan en la mesa a negociar, pero igual siguen delinquiendo, igual siguen haciendo pues todas sus fechorías, y eso es un poco, digamos, que lo que ha permitido pues que la inseguridad se desborde. Sí, sí. Que el gobierno de cierta manera tiene buenas intenciones con respecto al tema de acabar pues con todos estos grupos ilegales, Sí. pero también en cierta medida ha sido muy laxo o como dicen popularmente muy blandito, ¿no? Porque pues no ha ido de frente como, bueno, si ustedes no quieren por las buenas, pues hermano, también la fuerza pública va a hacer algo. Entonces, el hecho de decir, bueno, por el tema de los derechos humanos y de pues la bandera de que hay que respetar la vida, pues ahí es donde uno comienza como a decir, bueno, sí hay que respetar la vida, pero ¿a qué costo? Es que es un tema muy Porque es que a mí complejo. lo que me llama la atención, así en general, cuando uno los oye hablar, entonces, si uno pone esos temas claves, en el fondo todos quieren hacer lo mismo. Sí, Si uno le Sí. pregunta a cualquiera, ¿qué opina de la seguridad? Vamos a arreglarla, ¿ok? ¿cómo? Economía, ¿no? Vamos a mejorarla, ¿ok? Vamos a hablar de, no sé, es difícil encontrar, si no es tal vez es a través del cómo, ¿no? Sí, eso. Sí, como Entonces usted decía, si hay seguridad, listo, está bien, todo el mundo reconoce que tenemos un país sí, con Inseguro. problemas inseguro. Violento. Entonces, ¿cómo en este caso Paloma pretende acabar? Entonces usted dice que es sentándolos a la mesa, O otra sea, vez, digamos que a negociar, o es Pero como, equipando la milicia, digamos, más no, yo una creo que postura más ella, de Uribe. la postura de ella, para mí, o sea, la lectura que yo hago es que ella dice, bueno, yo quiero negociar con ustedes si ustedes están dispuestos a verdaderamente negociar. Ok, Pero si ustedes a mí me demuestran que esto lo van a coger es de burla, como ha pasado, por ejemplo, Sí. en algunos casos con el gobierno actual, pues ella va a ir de frente, ya. ¿sí? Entonces, la política de Petro es como, bueno, lleguemos a un acuerdo, a una tregua, yo no saco al ejército ni la fuerza pública, pues pero o sea, tómenselo en serio, Ah. ¿sí? En cambio, yo siento que Paloma en ese caso sería como, bueno, aquí están las condiciones para negociar, pero si ustedes no digamos, se ponen serios con el tema, pues entonces como nos toque, ¿sí? Ya. O sea, Ya. y eso justamente pues es lo que pasó con Uribe, ¿no? Entonces digamos que es como, pues hace una vuelta, ¿no? A lo que pasó, o sea, básicamente la respuesta de Uribe fue ir a las negociaciones mal hechas de Pastrana a finales pues del siglo pasado. Con la zona de distensión y eso. Pues por Dios, cuántos secuestrados nos dejó el gobierno de Pastrana, o sea, es una cosa muy absurda. Sí, no, es que ya estaba un poquito desbordada la cosa. Sí, entonces como claro, en este momento yo entiendo que la gente se sienta en un punto parecido, ¿no? Un punto de no retorno que puede
que se siente así y que también en la actualidad la gente cree que el gobierno colombiano es guerrillero y que siempre está como que en ese punto. Entonces es que es complejo. Obviamente el gobierno de izquierda de Petro, inclusive de Iván Cepeda, pues nace del M-19, que sabemos que también tiene una historia bastante cruda en el país, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que, a ver, ellos, por ejemplo, el gobierno actual lo que muestra es que nosotros fuimos guerrilleros, no lo desconocen, pero nos sentamos en una mesa y llegamos a unos acuerdos, nos desarmamos, tratamos de alguna manera volver pero digamos, nuestra lucha armada en política, digamos, que pues pueda sí. generar de alguna manera cierto cambio. Entonces, ellos se muestran como un ejemplo de que sí se puede. Sí, o sea, Claro, como que claro. se pueden dejar las armas siempre y cuando Es que- pues también nuestras ideas sean válidas y nosotros podamos también participar de la política y de los cambios del país. Entonces, eso es lo que de alguna manera ha sido como la bandera pues del gobierno actual, pues para poder de alguna manera poder acabar con la violencia de una manera pacífica, ¿sí? Es Ya. que en realidad sí, o sea, por ejemplo, yo sí, es muy difícil porque pues la violencia con más violencia no es igual a la paz, ¿no? O sea, que es, Sí. que es lo que siempre requieren, obviamente, el tema de la extrema derecha, de como, bueno, si ustedes no quieren hacer, o sea, tratamos de hacerlo por las buenas, no hicieron, entonces aquí vamos a darles a todo el mundo hasta que sea un tema Pero, positivo. perdón, esto es un poco salido del tema, pero hay otro candidato, yo sé, no vamos a hablar de él, pero se llama Santiago algo, ¿cómo se llama? Santiago Botero. Él ¿Todavía sí es dice, candidato? no sé, me parece que sí, pero dice literalmente El que fue militar. que no sé qué Balín, la Sí. política Sí, del Balín. Balín, pero es que eso ya es como pasado, digamos que, pues una cosa es que usted lo piense, pero volverlo un eslogan de campaña es como, Sí, es muy violento y uno se da cuenta que, o sea, es que ahí es donde uno comienza a preguntar, entonces, ¿cuál sería el punto medio? O sea, es que lastimosamente, o sea, todos sabemos que el negocio de la violencia de Colombia gira en torno al narcotráfico. Eso no es un secreto. secreto para nadie. Por supuesto. O sea, los grupos armados, por más de que se quieran vender como que son revolucionarios y que quieren cambios profundos para Colombia, todos sabemos que en el fondo es como una fachada para poder seguir delinquiendo, y es que eso está más que demostrado. Mm. O sea, está más que demostrado que muchos grupos al margen de la ley en Colombia están digamos de alguna manera cubriendo todo lo que se está haciendo a las espaldas de ese supuesto digamos cambio profundo que ellos quieren con ideas y bueno, lo que sea, y lo que están haciendo es volviéndose un ejército del narcotráfico, ¿sí? Y eso, o sea, eso no hay forma de taparlo, o sea, No. ya Pero digamos está más esa, que demostrado que es a mí me da así. mucha tristeza porque pues finalmente los ejércitos guerrilleros o pues o todo lo que hay alrededor como nacen, finalmente es por un abandono del Estado, ¿no? O sea, cuando en su nacimiento, no digo que en ese momento sea así, porque se sienten abandonados, porque el territorio de Colombia es muy extenso y pues de alguna manera se tienen que cubrir, obviamente. Ya se tergiversa todo el discurso, se tergiversa un montón de cosas que uno pues dice, por Dios, o sea, nada tiene que ver, ellos justifican el narcotráfico, justificaban los secuestros, justificaban un montón de cosas porque por la causa se tenía que hacer eso. Es uno que dice ese es como, justamente no, el o sea, problema, no. ese es justamente el problema, que entonces uno dice, bueno, si ustedes tienen ideales claros, si ustedes quieren cambios profundos en el país, pues entonces si les están dando la oportunidad de sentarse en una mesa, dejar las armas y empezar a hacer política, pues justamente para llegar y competir con los demás de tú a tú, ¿no? O sea, con ideas, pues háganlo, ¿cierto? Que fue lo que hizo en su momento el M-19 y eso se aplaude. En el M-19, ¿cuántos estuvieron metidos en el tema de la nueva constitución que actualmente tenemos? Hartísimos, claro. No, ¿Cierto? Navarro Wolf fue uno. Exacto. Más. Entonces ahí es donde uno dice, sí se puede, ¿cierto? Pero entonces todos sabemos en el fondo que es que lo que pasa es que no quieren dejar el gran negocio del narcotráfico. Es que es un negocio muy redondo. Es que es un tema de dinero, es un tema de poder controlar territorios. O sea, todos sabemos que en el fondo va a ser muy difícil siempre y cuando se vea desde ese punto de vista. Totalmente, es que es una cosa... Entonces, lastimosamente... Pero, por ejemplo, esa posición, entre comillas, como decíamos, de centro de Paloma, eso es sacando la conversación un poco de ese lado, pero ¿tiene que ver el hecho de que ella sea mujer? Digo, es porque ella se proclama también como la primera mujer presidente, Sí, ¿cierto? Sí. ¿En algún momento esa feminidad tiene implicaciones, digamos, a la hora de mandar?
O sea, depende. que ella no sea tan beligerante, tal vez, que también esté más dispuesta a dialogar, porque dentro de las cosas que yo le he escuchado a ella, pues hay muchas cosas que uno podría atribuir a esa feminidad. Entonces ella menciona mucho proteger madres de familia, sacar personas, o sea, hay mucho como de cuidado, ¿cierto? Sí, Sacar personas de la de la informalidad, o sea, sí, se nota una actitud distinta que sí parece muy femenina en ese pero por caso, ¿no? supuesto, o Y ella sea, es madre de familia, ella es, digamos, sí, sí, religiosa, ella como que coincide mucho con ese estereotipo de mujer en el sentido pues tradicional de la palabra, ¿no? por supuesto, o sea, en realidad eso sí es cierto, o sea, Paloma Valencia tiene una visión a través de la, no sé si puedo decirlo un poquito más maternal, Sí, exacto. frente a al desarrollo de lo que es el gobierno de un país. Y está muy bien, pero y finalmente, pero por O ejemplo, sea, ella no es, ¿te acuerdas de Margaret Thatcher? No, no, no. Bueno, pero digamos cuando ella fue Ella, primera ¿cómo era que le ministra, No, yo decían sé, la mano de hierro? la dama de dama de hierro. hierro. Eso, la dama de hierro, No, perdón. pero O no, sea, ella no ella es, era no, no, otro yo, talante. pues a ver, a mí, por ejemplo, la figura de Paloma a mí me descuadra un poco, porque pues, yo la escucho hablar a veces y es una postura centro, una postura tranquila, con respecto al bienestar, con respecto a tener mano firme, pero ya también yo la he escuchado hablar mucho desde el odio, Sí. ¿no? Sí, por supuesto, cuando ella ganó la consulta, pues su discurso se volcó mucho frente como que a un poco de persecución con respecto a todo el tema de la izquierda, y volvemos a lo mismo al que piensa diferente. Por más que Paloma se venda como centro, sabemos que ella es de derecha, no una derecha Tan tan radical. radical, pero ella finalmente sí es de derecha. Entonces su discurso, a mí, por ejemplo, yo estaba pensando, bueno, Juan Daniel Oviedo se le va a adherir. En algún punto yo dije, listo, Paloma es mujer, Paloma es coherente políticamente, por más en desacuerdo que esté, ha sido una mujer coherente. Ahora la escucho hablar, donde era tirarle mucho odio a simplemente los que pensaban distinto, el desarrollo. Entonces como que yo digo, o sea, no siento esa necesidad, o sea, ¿para qué darle más leña al fuego? Porque ella pues tiene una responsabilidad muy grande. Entonces, Claro. por ejemplo, esa visión equitativa y equilibrada que uno buscaría en el gobierno de una mujer, pues no sé, a veces siento que sí, otras veces que no, porque ella no es completamente Pero tú sientes que radical. ha habido alguna, digamos, un cambio de postura en la Paloma que inicia su carrera a la presidencia hace un par de meses y la de hoy. No, O para sea, ha nada. sido igual. Sí, O sea, ella, no es una estrategia de campaña ni nada, que se esté volviendo más hacia el, como tú decías, hacia el odio y eso. no, yo creo que eso tiene que Siempre ha ver, sido igual. sí, porque ella siempre ha sido, justamente, aunque yo esté en desacuerdo completamente, ella siempre ha sido muy coherente. Ella siempre ha sido fiel detractora de la izquierda, Ella le ella, tumbó muchas cosas a Petro, ¿no? sí, no, igual Paloma es una mujer, a mí me parece que muy preparada, o sea, ella tiene Valiente. convicciones muy fuertes, no habla tanto por hablar, o sea, hay unas figuras en la política colombiana femeninas que a mí me cuestionan mucho, como por ejemplo María Fernanda Cabal, que no considero que sea una persona muy elocuente en muchas cosas, cosa que sí considero que Paloma lo es. Paloma sí tiene como que una cercanía, es un poquito más aterrizada frente a lo que pasa en el país. Obviamente siempre tira hacia un bando y el otro es como si no existiera. Entonces para mí esa es la dificultad más grande que tiene en términos de Paloma. O sea, y lo que también pasa con Petro en la actualidad. O sea, Petro gobierna para los que estén de su lado. Y siento que Paloma va a hacer algo parecido, igual que va a hacer con Abelardo de las Priella. Y entender que un país va mucho más, y no sé, no considero que tanto va a ser así con Iván Cepeda, y después lo explicaré mejor, pero eso es lo que a mí me preocupa. O sea, Colombia es un país muy diverso y entender la diversidad es muy fuerte. Y hablando un poquito de diversidad, ahora que me acuerdo, a mí que me descolocó también mucho de Paloma es que, bueno, su elección de fórmula vicepresidencial es Juan Daniel Oviedo, ex DANE, ex candidato a la alcaldía de Bogotá y una persona, me parece muy interesante, que pues también se han Y destapado un par también de muy cosas. bien preparado. Exacto. Sí, muy técnico, muy... Es Sí, economista, o sea, no, ¿para qué? no, Pero Juan Daniel Oviedo está estadista, muy bien preparado. economista, Pero y qué pena, yo termino aquí para cerrar, termina. que para mí fue por la dificultad de que, listo, y Juan Daniel Oviedo es abiertamente homosexual, ¿sí? Ujú. Donde él también en su bandera quiere pues promover los derechos de la comunidad LGTBI con respecto a las minorías, y a mí que me descolocó completamente, siento que lo eligieron como un comodín, como para darle más centro a su propia campaña,
como decir, mira, aquí somos inclusivos y somos diversos, esa fue la intención, y luego a Paloma la entrevistan acerca de la adopción de las parejas homosexuales a la de Juan Daniel Oviedo, que es homosexual, y ella dice que no. Que no está de acuerdo. Que no está de Pero acuerdo. es que... Y yo digo, o sea, ¿en qué cabeza cabe que ella sea como que tan? Y yo, pero, o sea, entonces, ¿para qué lo elegiste? Pero si alguien no me va a dijo, promover alguien sus me dijo que derechos. Juan Daniel Oviedo está pues precisamente en una posición muy tradicional en el sentido de que las mujeres deben volver seriamente a su labor de tener hijos. A pesar Sí, de que él sea pero- homosexual, pero pero- digamos, diciendo, pero la no- única manera de mantener Ah, el sí. sistema es que ustedes tengan hijos. Ah, sí, pero O es sea, que subir la eso- natalidad a 2.5. Yo no lo voy a justificar porque es un tema muy machista, pero finalmente... ¿Cómo? Pero es que él es Estadista. estadista. Exacto, es que con Y respecto demográficamente sí, la está natalidad. Es que con comprobado uno que pu- si de aquí a tantos Con años... 1.6 se acaba el país. Sí, es que pues, la En 60 natalidad, años no hay nadie. Es que eso es un problema a nivel mundial, eso no es Sí. solo aquí en Colombia. la por eso. natalidad en el país está para abajo. Sí, está como los en colegios 1.6. están Pero es que, cerrando. ¿de qué otra manera? O sea, bueno, si uno se pone a pensar, saliéndonos del tema del machismo, ¿de qué otra manera podemos No hay hacer otra. crecer demográficamente No hay el otra. país? No, No, hay y ninguna tiene toda la manera. razón, pero es que, No por se puede ejemplo, con robots de Optimus de Tesla. No se No. puede. igual finalmente es muy difícil porque, bueno, diga que las mujeres tengan y tengan hijos para reponer el país, pero el país tiene el suficiente apoyo o desarrollo para volver a que, no, o sea, para que tengamos hijos Pero- a lo que marca. O sea, A lo tenemos que sufici- marca, claro. No, hombre, no Pero- tenemos no, hombre. suficientes, no hay como, o sea, no tenemos las suficientes Sí, oportunidades. claro. No. Lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, bueno, solamente es que para, vos- pero echemos solamente un justamente pasito atrás. por- Ella se sienta en la entrevista, tú dices, ¿no? Ella Ajá. se sienta en la entrevista, convocan a Juan Manuel como vicepresidente. Tú dices que es como una ficha así Juan para Daniel. mostrarse a Juan Daniel. Se sientan como lo traen como para mostrarse más de centro. Tú dices que él, pues, por su inclinación sexual, bueno, sí, él defendería los derechos de las personas Y es de que- esa misma De la condición. comunidad. Y en de su plan de comer. gobierno independiente Entonces- era así. Claro, pero entonces tú dices que él al alinearse con Paloma, pues tiene que ceder ante algunas de esas cosas, porque si tú dices que abiertamente ella dice, no voy con la adopción de hijos en parejas del mismo sexo, pues entonces pues él es el vicepresidente, le toca Pero- decir, ajá, Pero, entonces o sea, de aquí en uno adelante tocó. vuelvo al tema de la coherencia, pero finalmente si es homosexual, Pero porque tiene que ¿cómo le meter a va los a niños en privar ese un- show. ¿pero por qué le privar un derecho No, es que no es derecho de él, es derecho de los niños. O sea, tú puedes elegir con tu vida lo que tú quieras. Ujú. Y por ser qué? homosexual, ¿Y qué está mal? poliamoroso, como tú quieras. Y está hacer. mal que Pero los- tú no los puedes meter homosexuales- niños y menos adoptados en tu show, porque no Pero- es tu show. Pero que tiene que, o sea, pero No. en Colombia la adopción es prácticamente nula. La gente casi aquí en el país. Pero no entonces hay adopta. que aflojar las reglas, ¿cierto? Que tú le hagas la entrevista a las personas. Yo soy de los que eventualmente adoptaría otro, pues porque ya no puedo tener más hijos. Pero yo adoptaría otro pues para crecer la familia un poquito. Ujú. Pero si las trabas son tan grandes y todo, pues se La dificulta adopción mucho. depende, pero es que la gente no solamente no adopta por el tema de las trabas, es porque simplemente no quiere tener hijos en su vida. Pero mira, por ejemplo, Y hace poquito, yo sé finalmente que las esto parejas homosexuales sí o sea, estadísticamente sí quieren tener más una conformación de familia porque se lo han negado por siglos enteros. Claro, pero es que, bueno, pues no sé si nos vamos a concentrar en esa discusión. Ya me puse visceral. No es visceral. Lo que pasa es que, No, pues yo- bueno, sí, eso sí, es cada cual. El cuento es, un niño, así sea el hogar de Ricky Martin, ¿sí? Sí. Porque él es gay, ¿cierto? Sí. Y tiene su pareja y es- tienen hijos. Y Ellos tiene adoptaron hijos. hijos adoptados. Claro. Por vientre Alquilado. aquí. Ah, Por eso, imagínate toda esa cadena de perversidades para que ellos puedan tener un hijo. ¿Y qué tiene? Pues, ¿cómo? No. O sea, tú no le solamente- puedes, tú tú no le solamente puedes crees decir a en alguien. en la vida Claro. tradicional. No, mira, lo que hombre, pa- mujer. tú no le puedes decir a alguien, una mujer, ¿cierto? Decirle, ajá, tú vas a tener, sí, in vitro, como sea, ¿cierto? Porque In vitro. supongo que ellos no se acostarán con ella. Entonces, in vitro, vamos a ponerte un par de óvulos tuyos con, ¿cierto? Nuestro esperma, o el de uno de ellos, obviamente tiene uno de los dos, y tú vas a tener ese hijo adentro tuyo, 9 meses, y después no lo vas a entregar. Pero es Es que una mercancía. No. pero es una decisión, o sea, si la mujer lo quiere hacer, pues que lo haga. No, porque es que una mujer se pega al hijo. No siempre. Lo lleva adentro. No ¿Tú sé. sabes lo que es alimentar una vida? Cuando eso no es, no sé, parir un muñequito de Toy Story.
No, pero es una es vida. una Apenas salga, decisión, es una ella va a decisión. decir, este es mi muchacho. Obvio. Sí, pero Y si tú lo finalmente es la entregas así decisión. como si fuera un muñeco de Un peluche, producto. no. Bueno, no estoy de acuerdo. El Cuando de- el niño, miren, yo conozco una niña, pues es muy cercana a la familia que fue adoptada. Bueno, eran dos. La señora, bueno, no sé cuántos hijos tenga la señora, pero dos de ellas, dos mujeres, las adoptaron personas muy cercanas. Una de ellas, sí, pues por temperamento, lo que sea, pero una de ellas cuando entra en ese conflicto de identidad, no sé, 12, 13 años, lo primero que se pregunta a cualquier persona es ¿quién soy yo? Y quién soy yo es quiénes son mis papás. Entonces es diferente que te digan, sí, una foto, mira, este fue tu papá, se murió en combate, bueno, sí. Entonces, sí, bueno, sí, lástima, tal. Pero ¿quién soy yo? Y ella no tenía mamá, pues porque pues, creció adoptada. Y tuvieras El No, el y es que- desasosiego. en el que entres. Y Y es la que es un señora que frenesí. pues obviamente pues por las cuestiones del bienestar y todo se sabía quién era la señora y pues era una señora pues muy humilde, seguramente tenía problemas de otro tipo, no sé si drogadicción o lo que fuera, pero ella pues obviamente abandonó a los hijos, a todos. Y entonces ella se fue, pero verdad, lance en ristre, tengo que encontrar a mi mamá, o sea, película de Hollywood. Muchos adoptados hacen eso. En Y realidad. salió a buscarla como fuera, obviamente se ubicó mucho más fácil, no fue película de Hollywood, se ubicó, y ella fue, la conoció, la vio, no sé qué, y Ya. Pero es que, o tú sea, no puedes hacer lo mismo con una madre de alquiler. ¿por qué no? Depende ¿Por qué de, no? de los ¿Por qué depende no? de cómo esté el tema contractual. Pero Mauro, tú estás No, eso no diciendo es eso como contractual. si la familia fuera completamente perfecta y tradicional por más Sí, que sea debe papá ser. y mamá. Pero es que eso no es así. ¿Cuántos hijos, o sea, se tiene una maternidad y paternidad tradicional y digamos que los vacíos que hay al interior son tantos? O sea, Claro. ¿y por qué Sí no se le da ocurre, la sí ocurre. oportunidad a personas que son conscientes, que no pueden tener hijos, que tienen los recursos para alquilar un No, vientre? ¿Por Porque qué es no? perverso, ¿Por qué es moralmente, perverso? claro, tú no puedes No, hacer o sea, eso. porque no, finalmente es que volvemos a lo mismo. ¿Quién decide bajo el cuerpo Pero de el la niño, mujer? hay una señora que se llama Katie Faust, me parece, bueno, ella tiene un libro que hizo una fundación como abogando por los derechos de los niños, y si son derechos es de los niños. Sí. O sea, tú tienes, como niño, tienes derecho a un papá y a una mamá. Sí, pero finalmente ¿quién Es mi decide? derecho. O sea, Entonces yo no puedo arrancar mi vida, que me violen un derecho de entrada. O sea, acabo de salir y ya, ¿Pero por ajá, qué te están violando un derecho? Yo no porque me entiendo. tocaron dos papás. ¿Y qué tiene? Porque se necesita una mamá. Tradicionalmente hay mamás que no tienen arraigo por más que tengan que parir un hijo. No lo tienen. O sea, pretender que todo es así es algo idílico. Y eso no es así, no. No, lleva funcionando así como 100.000 años. Pero finalmente, pero claro, todo se plantea, esa visión se plantea, es como si fuera la familia, como, vuelvo y digo, ideal, como si fuera, como si no hubiera ningún problema y como si eso no funcionara. O sea, se ha demostrado que dos mamás, dos papás no trauman tanto a los hijos como creen. Y la gente también, muchas personas súper hetero, creen que tener dos papás y dos mamás van a volver inmediatamente homosexuales a los hijos. Muy Aunque no probablemente. tienen- No, No, pero no, tranquila, no, pero no nos vamos a profundizar en esa parte. Lo que yo digo es que, Dios mío, no, pero ¿yo mira, con por ejemplo, quién mira, estoy? no, pero también, ¿Quiénes son mis amigos? O sea, no, pero según también, mira, por ejemplo, está estudiado científicamente, digamos, tú tienes una persona, ahí sí, ¿verdad? En la última, drogadicta en la calle, por ejemplo, una mamá, y está embarazada. Estando ella desnutrida, eso lo hablamos alguna vez, estando ella desnutrida, el cuerpo, la biología, como sí, Diosito, ¿cierto? Hace que ella se descalcifique, Sí. ella, Es de cualquier. para que la leche materna siga saliendo tip top. Eso Sí, es cualquier- magia cu- pura. Eso cualquier quiere decir que la mamífero mamá, hace eso. es muy importante. bueno, o sea, En el nadie, desarrollo. mira, por ejemplo, lo otro, yo te no estoy contaba, pero espérate, yo no estoy negando que la maternidad ni la mamá no sean no, importantes. es fundamental. Solo que siento Lo que hay en principal. algunos escenarios que no es posible por muchas instancias. Sí, ¿Y es qué verdad. tiene de malo? Pues poder adoptar o poder... Bien, bueno, O sea, entonces, no sí, entiendo sí. por qué es malo. pero entiendo. Pues No, no. para mí no es, para Pero él. eso para mí sí. Yo prefiero no opinar. Porque también estoy de acuerdo con él. Yo No, lo sé, no, no. yo lo sé, No, hombre. no, pero bueno, patriarcado. pero No, el punto es es que él, Es que pero- esa es una, es que a ver, lo que pasa es que ahí es donde uno comienza, o sea, esos son debates que prácticamente nunca van a tener. no, pues yo no te voy a convencer jamás. obvio. Exacto. jamás. Son debates en los que yo siento que Yo jamás se va a llegar a un punto medio, ¿cierto? No se puede. Porque tienes, o sea, sí, es que no se puede. Es, por ejemplo, lo mismo con el tema del aborto, No, eso es otra. por ejemplo, el mejor tema dicho. de la pena capital, ¿sí? O sea, Pues es más fácil. Demuestra que verdaderamente hizo algo malo.
Sí. O sea, en eso sí. Pero Yo entonces sí. ahí es donde... Entonces ahí es donde... Entonces sí a la pena capital. Ahí es donde... Sí, pero lo tienen que demostrar que realmente Claro, Sí, sí. pero entonces hasta qué punto, por ejemplo, nosotros, si uno habla moralmente, tenemos la autoridad para quitarle la vida a alguien, independientemente de lo que haya hecho. Pues baby, sí, es muy cierto. Es Claro. muy cierto. Bueno, entonces, ahí es donde claro. uno entra. Entonces, Si uno va por la pena capital, no sé. Siempre, Pero si es siempre, con una persona que mató 39 mujeres. por eso, no, por eso. No, una persona, por ejemplo, un Aunque violador de niños, ese man no se va a arreglar. No, para Es que nada. por eso. Eso es tiempo pero perdido. entonces por eso, por ejemplo, entra el debate, bueno, entonces castrenlo químicamente. Lo que van a hacer, ¿en dónde es que yo vi? Sí, hay un país donde... En Kazajistán me parece que fue que lo ¿Verdad? Pero probaron, entonces ¿sí? hay estudios que Wow. demuestran que no necesariamente el violador lo hace por satisfacerse, digamos... Sí, no, es patológico. Exacto. O sí, sea, él no. puede buscar otros recursos así no Claro, tenga miembro claro, para claro. violar y eso lo va a llenar de satisfacción. Claro, no, Sí, porque eso Entonces, sí. nada tiene que ver el órgano. Sí, es lo que hablábamos de la No, es triada, que es masoquista. Exactamente. Es que es muy Se me olvidó, complicado. Por sadista, ejemplo, que son 4 cosas pegadas. Sí, o sea, Entonces, es hay un hay muchos temas en que llegar a un punto medio van a ser siempre muy difíciles. Claro, porque entra el tema de la claro. moral, el tema de la ética, el tema de, o sea, van un montón de cosas. Entonces, Sí, llegar de a un punto acuerdo, medio de va a ser muy acuerdo, de difícil. acuerdo. Bueno, Entonces, a y la ver, pena capital, Entonces, en el caso- algunos casos, en la pena capital, para algunas personas es como casi que un regalo. Porque Sí. no es enfrentar la responsabilidad o las consecuencias. Claro, de acuerdo. pues por eso es que también nace la cadena perpetua. Dicen, bueno, pues si usted cometió un error muy grave, pues usted ya está destinado Lo que pasa a es que- morirse encerrado. Y si Pero bueno, pero uno- cerrado el tema de los... solamente, entonces, Oviedo, entonces la pregunta es, en el caso de Paloma, ¿tiene que ceder a su, digamos, incluso, qué tal, pongámoslo así, supongamos que si él es, pues, subordinado, sí, subordinado a su presidenta, y en este caso, me parece que la adopción de hijos por parejas del mismo sexo está aprobada, ¿no? Acá en Colombia sí, sí se puede. O sea que, estando uno en desacuerdo, lo que dice Igual. Andrés es más un argumento moral de que no estoy de acuerdo, pues si ya lo decretó la corte o Exacto. el estamento que lo haya hecho, pues el que lo quiera hacer que lo siga haciendo, pero uno puede seguir pensando que no está bien o no Pero está entonces, mal. claro, Entonces en este caso, Paloma, si quisiera cambiar eso, tendría que buscar los medios legales para volver a sacar el tema, para que una corte digamos más afín a ella, volviera a dictar y dijera, ok, de aquí en adelante ya no. Pero pues eso se vuelve también Y difícil. lo más probable es que Si eso ya- no vaya a No, pasar. porque ya ese terreno se ganó, me imagino. La Sí, gente que Pues está eso detrás. espero. exacto. Pero es que finalmente Yo a no lo lo espero. a lo que yo me No, es por molestar. Violencia en el programa. No, pero bueno, dale. finalmente Entonces el caso es que, no. sí, pero entonces sí, sea centro, totalmente centro, Palomita, ¿o no? Sí. Paloma no es centro. Yo creo que es... Centro bueno, no sé. derecha, digámoslo que es centro derecha, demos como el Demos el beneficio de la duda. Sí, Pero o bueno, sea, pero entonces estamos, seguridad. Salud. salud, ¿qué pasó con la salud? ¿Qué dijo salud? No, pues es que el tema de la salud es que ellos lo que quieren hacer, según lo que entiendo, es como una especie de plan de choque, ¿sí? Y crear como una estrategia para atender emergencias de manera efectiva. Porque pues todos sabemos que el sistema de salud en Colombia está, o sea, por Qué va. ningún lado, o sea, no hay forma. Sí, El sí. sistema de salud de Colombia está pero no, corrompido, está Ah, sí. quebrado, o sea, operativamente no hay forma de que Sí. funcione. Hay que estar todo el tiempo inyectando los recursos pues para poder salvar lo poquito que está funcionando. Entonces, todos sabemos que gane el que gane, yo creo que el problema más grande que va a tener de entrada va a ser cómo solucionamos el problema de salud en Colombia. Sí. Eso estructuralmente está supremamente acabado el sistema de salud colombiano Y yo y quiero- no hay forma, o sea, hay que casi que refundar el sistema de La salud salud. colombiano. Y Pero eso reestru- implicaría reevaluar ley 100, supongo. Por supuesto. Que fue la que creó la toda ley 100 y todo, Exacto. o sea, Y finalmente hay lo que voy a decir, así les duela mucho, eso no es culpa de Petro. El tema de la salud en Colombia no es solamente culpa de Petro, ¿listo? Viene de muchísimos años atrás, ¿listo? Tenemos digamos que una rueda sin fin de corrupción, de malversación de fondos, de gastos infinitos que hacen que todo se de vuelva muy muchos difuso. intermediarios. Exacto, entonces por eso yo ahí sí me pongo un poquito como con el plan de Petro de que quieren eliminar el tema de los intermediarios y que haya un mayor control, porque en términos de tanto intermediario van a hacer que todo, pues
colapse como lo está en este momento. ¿Quién puede acceder a una, pues como un usuario normal y corriente que no tenga tanta plata, clase media, cómo puede acceder a una buena salud pagando o complementaria o pagando prepagada? Que pueden ser casi 500.000 pesos extra de lo que uno puede pagar. Por ahí pasa. Exacto, o sea, mínimo pueden ser 500. Porque tú te vas a afiliar a los 50 años. No, la prima vale como 2 millones de pesos. Bueno, 1,5 millones, bueno, lo que sea, Pero pues es porque mucha tienen plata. que acumular Sí. pues, los pagos, no sé, 10 años más antes de que empiece uno a facturar, que se le empiece a fallar todo. Pero es que, Exacto, ojo, lo es que una pasa es forma que, a muy ver, clara. hay una cosa con el tema de la salud y es que, bueno, o sea, nosotros hemos querido replicar unos modelos que en teoría han funcionado en otros países. Por Que acá no ejemplo, funciona. como España, ¿sí? Que mucha gente, usted va y la entrevista, sí, y pues es un sistema que de alguna manera es público, ¿cierto? Pero ¿qué costo tiene? ¿Sí? Entonces, o sea, lastimosamente, para que un sistema de salud funcione de la manera correcta, ¿sí? Pues obviamente tiene que haber un control muy fuerte en el sentido de qué se está haciendo con los recursos, el tema de, por ejemplo, no inflar los precios de los medicamentos. O sea, tiene que ser un sistema muy robusto en ese sentido, en sistemas de control, para que no haya corrupción, para que no haya desviación, pero para que esos sistemas funcionen, el costo de eso es altísimo. Y Y pasar es lo un que sea costo como que, por Estados ejemplo, Unidos. no sé si nosotros como colombianos estamos dispuestos a pagar. Porque cuánto se les quita de impuestos a los países donde funciona, por ejemplo, en los países nórdicos seguramente funciona perfecto el sistema de salud, está cubierto. Porque pues son Pero conscientes ¿qué de los pa- impuestos que se Exacto. pagan, acá no. Pero ¿qué pasa? Que claro, o sea, nosotros queremos que el sistema funcione perfecto, pero no queremos pagar para que el sistema funcione. No, porque todo se los da Complicado. porque Entonces, porque es una responsabilidad estatal, en realidad. exacto, entonces ahí es donde los privados entran a, de alguna manera, decir, nosotros podemos hacer que el servicio funcione, nosotros mismos lo administramos, pero pues nos tienen que pagar por eso. Sí. Y ahí es donde obviamente el Estado dice como, jue madre, pero ¿será que yo sí le inyecto capital a esta gente y ellos sí harán honestamente el trabajo? Ahí es donde obviamente siempre se han destapado las ollas podridas y se han dado cuenta que pues muchas veces lo que se cobra no es lo que en realidad Exactamente. pasó. Y finalmente en este momento yo he visto mucha gente muy emberracada con el tema, es que, bueno, no se les suelta plata de EPS, se les debe 1.000 millones, 10 millones a una EPS, yo qué sé, pero es porque tienen retrasados un montón de cosas, que y esa plata se entregó en algún momento, de que se demostró que hay un montón de temas inflados, y como que, pero es que, o sea, ¿cómo le vamos a seguir dando plata si ya se está, digamos que demostrando que todo se está gastando de manera inadecuada? Sí, O lo sea, que pasa es que, o sea, no. el sistema se volvió, o sea, el sistema se volvió un tema de rescate constante. ¿Por qué? Pues porque no hay control. Entonces, claro, si un hospital dice, vea, yo atendí estos pacientes, hice todas estas cirugías, les suministré todos estos medicamentos, ¿cómo compruebo yo que no se están inventando muchos pacientes, muchas cirugías, o sea, no hay un control verdadero? Sencillamente se está creyendo, digamos, en la buena fe de que es así. Y el Estado, pues como es el que gira los recursos a las EPS, pues entonces dice, pues toca pagar, porque ¿qué hacemos? Y ahí es donde justamente el sistema está muy mal pensado en ese sentido, porque no hay una forma de poder controlar que verdaderamente ellos estén haciendo las cosas de manera transparente. Bueno, ¿cómo fue el tema del seguro social? ¿Tú te acuerdas? No. Tú no estás acá. No. Ni idea. Pero el seguro social lo quebraron, ¿no? Sí, por Sí. eso. No ha vuelto nada. Y justo después de que se quiebra el seguro social es que aparece todo Las lo de EPS. las EPS y eso. Sí, porque El yo sistema alcancé, privado de salud. yo alcancé a tener seguro social cuando era niña, muy niña. Lo que pasa es que, no sé, pues, sea, no seguramente es- cosas que se van sumando y eso, pero tengo entendido que también los empleados del seguro social tenían un régimen distinto, entonces les pagaban, no sé, 15 salarios al año, se pensionaban más jóvenes, o sea, costaba mucho la nómina, porque yo conozco pues personas, ya obviamente mucho mayores, que salieron pensionadas del seguro social, no, quedaron como unos reyes, Sí, claro, unas pensiones altísimas. claro, buenísimas. Que fue lo que... Y no eso sé si cuesta un dineral porque los si la profesores persona... de antes estaban metidos Sí, en claro. eso. Sí. No, hay gente que se pensionaba a los, Con o dos sea, a los 50 años. pensiones, Hay que sí. mantener los 40 años. Yo Eso tuve es una una profesora que salvajada. tenía 2 pensiones y trabaja todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, Así eso pasa está- todavía con algunas cosas de la Sí, educación, todo con eso el está- magisterio, ¿no? Con un escalafón Exactamente, tremendo. el Sí, y les pagan re bien. Sí, entonces, o sea, el tema es que
o sea, volviendo a los retos que tendría que asumir, por ejemplo, Paloma Valencia si llegase a ser, o sea, Presidente. sí, claro, o sea, Presidenta. presidente. Claro. Sí. Yo creo que en ese momento, Ese debate no lo vamos a tener hoy. en ese momento, yo creo que hay dos, bueno, ya hablamos de la seguridad, eso sería, digamos, uno, el otro Salud. sería la salud, La educación. y el tema de la pensión también está, digamos, ahí. ¿Por qué? Porque es que justamente nosotros, el sistema de salud colombiano, perdón, el sistema de pensiones colombiano funciona como una pirámide, ¿no? Y Entonces los de justamente- abajo Ujú. comienzan a sostener a los de arriba. Pero ¿qué pasa? Que como demográficamente el país va cuesta abajo, Volvemos a va a llegar a otra un vez. punto en que los de abajo no van a poder sostener a los de arriba. Y ahí el sistema va a colapsar. Claro. Y Entonces, saben también que otra cosa, esto, Ujú. esto es como siempre accesorio. Pues saben también que me dijeron, pues, en algún momento, si es verdad todo lo que pronostican de IA, de lo que puede ocurrir con la IA y eso, es que, digamos, que usted en este momento tiene, pensándolo también en las pirámides de las empresas, si uno asume que las personas que están más arriba en la pirámide es porque saben más, tienen más experiencia, bla, 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 ¿cierto? Y tú tienes unas personas anhelando llegar allá. Y tú en este punto, ¿cierto? Impones IA, el manejo de inteligencia artificial y todo, y se pierden muchas de estas empresas, de estos lugares, no hay quien salte hasta las posiciones de más arriba, porque entonces no adquieren la experiencia. sí, exacto. O sea, las empresas se achatan inmediatamente porque muriéndose las partes, digamos, las personas que están en el liderazgo, las personas que están abajo quedan de verdad descalificadas para poder cubrirles porque la IA les hizo toda la generación justamente Sí, anterior. y justamente yo estaba Eso es viendo la semana complicado. pasada un video sobre eso y pues sí, digamos con todo el tema de la IA y decían que muchas empresas lo que ahorita estaban valorando era que una persona que estuviera bien preparada se capacitara en IA y con ese conocimiento sobre IA podría cubrir 10 empleos, exactamente. sí, o 20 empleos. Entonces ya lo que van a necesitar es sí, mano calificada o digamos con altos conocimientos en inteligencia artificial, que sea profesional, que tenga cierta trayectoria y conozca los procesos para con la IA poder optimizarlos más y No, así sí. evitar tener que contratar por lo Sí. que usted dice, mucha más personas. Entonces ahí es donde, por ejemplo, se comienza a agudizar el tema de ¿para qué me formo yo como profesional si no voy a poder tener Pero eso es, oportunidades de ejercer? conectándolo con el otro punto de la educación, hay una columna de este señor de Subiría Ujú. diciendo que le extrañaba mucho la posición que ha tomado Oviedo recientemente cuando dijo que la educación profesional, la universidad era pues para dar empleo, o sea, para ubicar a las personas en el empleo. Y lo criticó mucho Julián de Subiría porque decía que, hablando de que Juan Daniel es un técnico, es un tipo preparado, no sé qué, tengo entendido que hace unos años él formó parte de una de esas personas que se reunieron pensando en reformar la educación, pues en el buen sentido de la palabra. También seguramente muy tradicional, en el sentido de que la educación no es solamente para conseguir empleo. Entonces esta postura de él Pero en Colombia sí, lo que pasa es que esa es la postura de la educación en Colombia. A nosotros nos la han vuelve muy vendido- técnica, porque entonces lo Sí, que usted dice, la persona que va a pero- querer una pues, carrera de 5 pero es que años y en finalmente 12 ya soldar. en Bueno, Colo- en medio. En Colombia la educación se vuelve un concepto muy, muy ambiguo y muy difuso porque también se vuelve más un negocio que realmente otra cosa. En Colombia la única manera de tú... Es que en ese sentido no estoy de acuerdo con él, pero en Colombia la realidad es que para tú tener un empleo medianamente decente tienes que ser... Se está amarrado al salario. ah, Sí, que al la persona salario y a un muestre unas y a credenciales un para y a poder. un cartón, Claro, exactamente. Acá la tradición colombiana, a ti te han dicho toda la vida, es que si tú no estudias no eres absolutamente nadie. Sí, sí. Y no vas a poder avanzar en la vida. Pero claro, ¿cuántos de nosotros tenemos empleos muy mediocres, con pagos muy malos, y siendo bastante estudiados? Todos acá Sí. tenemos posgrado. Y nuestro pago no es que sea... Pues es A mí- buenísimo, a mí es me parece excelente. que está más que bien. Por favor, claro. Pero Yo- bueno, digamos Entonces, que... a lo que yo me refiero ya para terminar con esto es que finalmente en el país tenemos una convicción muy errada de lo que es el tema de la educación, Claro. de que es que la gente tendría que estudiar porque quiere estudiar, Claro. no porque sea simplemente como que su tiquete para tener un buen salario o una buena calidad Sí, de de vida, acuerdo. porque ya se demuestra que eso no es así. Hay países donde si usted no le da la gana de estudiar, no importa, Claro. simplemente trabaje, y es lo que debería hacer. Pero- Inclusive en la actualidad, claro, y ya con esto tranquila. sí termino, es que los estudiantes ya no quieren
acceder a educación superior porque saben que eso no les va a garantizar absolutamente nada. Y utilizan otros medios. De pronto son más fáciles, la gente quiere plata rápido, pero lo que pasa es que ahí es donde está el problema de pensar, o más bien tener la convicción de que tengo que estudiar para poder salir de pobre, ¿no? Claro. O sea, que es el único camino. Pero es lo que dice, aquí en Colombia. pero es lo que dice Sara, si es una cosa impuesta de alguna manera, ¿cierto? De que usted tiene que estudiar para ser alguien, en realidad va totalmente en contravía, no sé, por ejemplo, en el caso de Paloma, que dice ella, pero eso no fomenta una cultura de emprendimiento, porque el emprendedor rara vez hace carrera, claro, porque es emprendedor, es un tipo inquieto. De los conocidos que tú tienes que realmente tienen un buen poder adquisitivo, por ejemplo, yo tengo un conocido que realmente él se dedicó fue a negociar y temas con textiles y a él le va muy bien. Claro. Y él no tuvo la posibilidad de estudiar porque tuvo que trabajar desde que tenía 15 años. Pero eso se sabe, inclusive mirándolo por fuera. Todo el mundo... Bueno, estudié, sí, pues fíjate cuando sale, no sé, Steve Jobs. Se los echan en el primer semestre. Exacto. O se retiran en el primer semestre. Mark Zuckerberg, todos ellos se retiran en el primer semestre. En el segundo. Me parece que Elon Musk tampoco terminó. No. Sí, pero es que tampoco podemos pensar que hablando todo el mundo... tiene que ser ese emprendedor y todo el mundo, porque entonces igual también se necesita mano de obra calificada para muchas cosas. Claro, pero lo que yo creo que dice Sara es que se necesita mano de obra tal vez en los niveles técnico y tecnológico para sacar muchas cosas adelante. Y eso es justamente, por ejemplo, yo digamos que estaba averiguando con respecto al tema del programa de Paloma Valencia, y es que ellos, o sea, lo que ellos proponen es que sí hay que hacer ciertas reformas a la educación y sí obviamente hay que, pues, hacer cambios con respecto al modelo que tenemos ahorita, y lo que ellos plantean es que el modelo tiene que cambiar hacia formar personas para las necesidades actuales, ¿sí? Lo que requiera el mercado, porque entonces ¿qué pasa? Que de pronto hay mucha saturación de profesionales en ciertas áreas donde no se necesitan. Claro. Entonces es como enfocarnos, bueno, nosotros digamos como país, ¿qué es lo que requerimos en términos de fuerza laboral? Técnicamente, tecnológicamente o profesionalmente, ¿qué es lo que estamos requiriendo nosotros como Colombia? O sea, como país, perdón. Entonces, a mí la verdad me parece que es muy, muy, muy sensato, porque pues es que ahí es donde están las oportunidades. Si una empresa dice, lo que pasa es que yo necesito técnicos, tecnólogos profesionales en esta área con estos conocimientos específicos y no lo hay, pues entonces, ¿qué hago? Pues obviamente esa línea de negocio nunca se desarrolla. Exacto. Sí. Entonces hay que entender un poco, digamos, cuál es el desarrollo que queremos tener, digamos, a nivel país, ¿sí? Digamos, en qué nos queremos enfocar. Entonces, bueno. Pero ella sí hacía mención de promover la educación en esos niveles. Claro. Sí. No, sí. Igual, pero y yo creo que al final todos en su digamos, en su programa van a poner dentro de digamos, sus propuestas justamente eso, porque es que, o sea, yo creo que es que también hay que tener una visión muy global de lo que está pasando, no solo, ¿sí? Y entonces el hecho de pensar en que, bueno, ¿cómo vamos a educar digamos, a las futuras generaciones de nuestro país? ¿Para qué? ¿Sí? Pues ahí es donde se abre ese abanico de posibilidades. Ese para qué es cuando la educación no se tiene por qué volver un negocio, que es lo que yo siento que está en ese momento tan complicado todo, ¿no? Donde finalmente la gente podría trabajar empíricamente en muchas cosas porque tiene las capacidades y las aptitudes para hacerlo sin necesidad de tener un cartón y demás. O sea, eso nosotros lo vemos cuando recién salimos de ser arquitectos y nos enfrentamos siendo residente con un maestro de obra de 25 años y uno con... Pero es que también ahí es donde comienza uno es que ahí es donde uno comienza a comparar. Entonces uno dice, lo que pasa es que ¿cómo es posible que una persona que tenga un oficio gane más que un profesional? ¿Y por qué no? Claro. ¿Por qué no? Sí. Es que la decisión es de uno. Si usted quiere dedicarse a un oficio y eso le apasiona y eso le gusta, está bien. Y si usted gana más que un profesional por hacerlo, pues perfecto. Es que o sea, no hay que denigrar una labor completamente de acuerdo con eso. O sea, si por yo tener un cartón más, no. Exacto. Entonces la decisión es de uno. Entonces es tener la convicción de que por ser profesional usted no tiene que tener un mayor nivel de vida que otra persona. Yo también estoy de acuerdo con eso. Eso no tiene que garantizarlo. No sé, me parece muy bien. Esa es mi postura. El punto final de esta cuestión. Sí, porque entonces, Paloma, por favor, si llegas a quedar presidenta, te esperamos aquí en Curiosos Innatos para que nos saques de dudas.
de algunas A cosas que ver tenemos. si logramos convencerte de cambiar ciertas posturas. Sí, claro. Habla conmigo, ¿no? De mujer a mujer. No, pero venga. O ¿Paloma sea, es feminista? Esa es una pregunta que quiero que ustedes respondan en comentarios. yo ¿Qué? no creo ¿Qué? que sea muy feminista. Que en ella Es no. más tradicional. Ella que va a ser feminista. No, súper tradicional. Sí. Claro. Ella, digamos que no responde a la figura No, feminista. para Ajá. nada, no. Y está no, muy para nada. bien. Cada quien Ella sí. tiene que tener sus convicciones, Claro. ¿cierto? Ella- Por ¿Usted qué supuesto. dice? No, es una señora de toda la vida, mi rey. Sí, está No, bien, claro. ella es payanés, ¿no? Sí. Sí, Sí. a Sí, ver, que hablábamos que tiene una. Sí, pero Sí, tiene. ella viene de una herencia una familia sí. muy tradicional. Pues a ver, yo soy de acuerdo. Ella es la Serna también la Serna aquí, de los fundadores de los Andes y eso. Sí, creo que sí. Ya. A ver, finalmente, como Bueno, mujer, ya para concluir. como mujer Para tengo concluir. que decir Para que concluir. está bien que ella, ay, no sé, el tema del feminismo es, me parece ¿A ti no te mujer- gustaría que por primera vez Claro. en Colombia hubiera una mujer ¿Te acuerdas de- en la presidencia? ¿te acuerdas? Hace ¿Eso unos no años- te mueve? Ya hace que un- tú eres feminista y hace unos defiendes a- la bandera, Hace unos años se presentó Paloma no es feminista. en la época pero de, es mujer. tal vez fue Andrés Pastrana, se lanzó Noemí Sáenz. Ah, no sé. sí, Ella era sí. paisa, ¿no? Noemí Sanín, ¿es que se llama? Sanín. Noemí sí. Sanín. No, eso no Como fue siempre, Pastrana, yo eso cambiándole fue- el nombre a todo el mundo. Eso fue el primer gobierno de Santos. Me parece que No, fue Sanín, Noemí no, Wow, ella Noemí es mucho Santiago. antes. No, sí. Ella es como del tiempo de Pastrana. creo. No, ¿Tan porque- reciente? No creo. No, porque es que yo me No, porque acuerdo que yo- Santos No. compitió fue con Mocus y con... Sí, pero ella también es Me imagino que con Fajardo. Es que no, Todos yo- con Fajardo. No, yo me acuerdo que es Noemí Sanín, sinceramente, porque yo tuve que hacer un trabajo en un cartón y el cartón que me dieron reciclado era de la ¿De compañera Noemí de Sanín? ella. Sí, yo me acuerdo, es que me ¿Y estabas acuerdo. en la U? No, estaban en el colegio. Por eso. ¿Por eso? Y ¿Cómo te Pastrana. graduaste Entonces en el colegio era Uribe. Por eso, pues no Pastrana. Ah, Uribe, o sea, tú Pero sa- es que o ella, sea, viene, ella 2002. viene desde por allá, desde... Ah, ok, wow. Ella O sea, viene desde mucho tú estabas en la antes. universidad en el 2002 cuando Uribe llegó al poder. No, en el Sí, colegio. En el colegio. En la escuela, en realidad. Virgen Santísima. Y es que ya, si uno dice 2002, han pasado 24 años. Pero pues tú me estás diciendo que estabas en el colegio, Claro. en primaria. Sí. No, por eso. No, o sea, O en secundaria, yo no me acuerdo. Bueno, Cuando estaba en primaria bueno, estaba finalmente cantando Axel Rose. respondiendo- ¿no? O sea, Respondiendo a la no, pregunta de o sea, Andrés. Michael Jackson estaba ya para retirarse. Sí, claro. Es una pregunta de Andrés y yo como yo tengo una postura más o menos feminista, no radical, pero sí feminista. Que quiero que me represente una mujer, que me gustaría que una mujer fuera presidenta, claro que sí. Que ¿Que fuera Paloma, Paloma? No. que Paloma Valencia me representa como una mujer colombiana contemporánea en la actualidad, la respuesta es un no. No. Que claro. sea algo específicamente malo, no lo podría decir. Porque pues la tradición pues es que también es a veces necesaria, supongo. Con el perdón de mis... Supongo. De mis Mis compañeros de mesa. mis compañeras feministas. Es que es muy complejo. O sea, para mí, por ejemplo, el tema de Paloma me genera un poquito de ruido porque ella pues es sobrina de la que ayudó a instaurar el voto femenino en el país, ¿no? Pero ella no se abandera. A mí lo que me parecería, haciéndose feminista, es que se reconozca que el feminismo le dio a Paloma Valencia la figura que es hoy, que pueda presentarse a la candidatura de un país. ¿Será? Por favor. ¿El feminismo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque sin el voto, sin todo el tema de la voz que hemos tenido, la lucha que por siglos y Ah, milenios ya te tuvimos, entendí. Que ella pues ha ostentado Ya posiciones de gracias a la lucha poder. feminista, o sea, es gracias que a- ella puede, digamos, Claro. llegar a... Exacto. Pues como gracias a candidata que, ser a que ella. hemos sido inclusivos, sí, los hombres, que las mujeres Ay, que participen a que del los espacio hombres político. hemos permitido. desgraciados. Me parecería que ella por lo menos debería reconocer eso. O sea, que gracias al feminismo, ella hoy pudo estudiar lo que pudo estudiar, pudo tener la carrera política que tuvo tan sólida o que tiene tan sólida y que finalmente es candidata oficial de la presidencia de nuestro país. Por más en desacuerdo o no que esté, yo sí reconozco que la carrera de Paloma ha sido muy coherente, ha sido muy Transparente. sólida, transparente no ha sido como ninguno político en este país, pero... De corazón, mano firme. Y corazón grande, por Muy supuesto. Muchas Muy bien. gracias por escucharnos esta hora de esta conversación. Perdóname lo visceral que fui. No, súper siendo perfecto. al No, principio, no, no. hay que Esto ser- se va a repetir, no te preocupes. hay que ser- Vamos a volver sobre el asunto para resolver esa Sí, vaina. así, Oh. Como así dicen fue los- con Paloma, no quiero saber cómo va a ser con los dos que nos No, nos faltan, vemos en por 8 Dios. días, nos vemos en 8 días. Sí,
Pero que Yo- no, pero estuvo Vamos a verlo chévere. más tranquila, porque yo misma dijo, no, hay que establecer un diálogo. No, Y tranquilo, yo estuvo misma- bien, estuvo bien. Como dicen los abogados, para resolver de fondo. Sí, por supuesto, estamos revolviendo acá el país. Coméntenos ustedes qué les parece el tema de Paloma, lo que estamos pensando. ¿Creen que Paloma va a ser la próxima presidenta? Si no, tiene opciones. Yo creo que tiene muchas. Sí, Sí, yo también claro. creo que tiene muchas. Claro, Me muchas, parece que va a muchas. pasar lo mismo, o sea, lo podemos, digamos que profundizar en la siguiente semana, pero va a pasar lo mismo que pasó en las elecciones pasadas, cuando se polarizó la derecha con Fico y con el ingeniero versus Petro. Y estábamos en una posición Sí, casi que similar. sí. Sí, algo muy Entonces, parecido. Vamos a ver Estamos qué repitiendo pasa. la historia. Vamos a ver qué Vale. ya que nos dispone con el caso Iván Cepeda y con el caso de Abelardo de las Abelardo de Priella. las El caso Priella. de Abelardo de las Priella. A ver cómo van. Entonces, Bueno, muchas listo. gracias por Vale, nos vemos en 8 acompañarnos. días. Nos vemos en 8 Gracias por días. Vale. escucharnos. Por favor, suscríbanse, compártanlo, denle like, comenten, que nos gustaría saber ustedes qué opinan. Y bueno, nos Paloma. vemos dentro de 8 días con un candidato más a la presidencia de Colombia. Chao, Vale. chao. Hablamos.